yo hasta la fecha me vivo maravillando con el cielo. ¿Tú leías la Biblia? Pues es algo chistoso porque llegó mi esposo yo le decían, con el Corán. Pues en ese momento nada más yo vi que llegó con un libro y yo dije, pues bueno, me dijo, mira, aquí tienes a ti que te gusta leer. Una de las cosas que más he leído que piensan que la mujer no tiene derechos, cuando la mujer es tratada como una reina en el Islam. Bienvenidos a Fuera del Nido. Recuerden darle a la campanita, suscríbanse si encuentran que esto les tiene alguna utilidad. Hoy nos encontramos en casa de Elsa Perales. Elsa Perales es una persona que creció en el cristianismo y durante su vida tuvo unas curiosidades y unas interrogantes que la hizo llegar al Islam. Y hoy estamos aquí para conversar con ella sobre este tema, qué fue lo que la hizo cambiar. Esto no es una cuestión de qué religión es la más importante o la mejor. Esto es una historia donde una persona buscaba qué le faltaba en su vida, cómo lo encontró y cómo la llevó a hacer el cambio de cristianismo al Islam. Elsa, bienvenida a Fuera del Nido. Hola, mucho gusto. Me da gusto estar aquí en Fuera del Nido. Elsa, cuéntame, ¿cómo empieza esta búsqueda? ¿Desde pequeña tuviste una inquietud? Cuéntame. Te contaré, desde muy pequeña sí. Esa inquietud, esas preguntas, tendría alrededor de 9 años cuando... 8 o 9 años, no recuerdo muy bien. Mis papás me mandaban a la iglesia con mi hermano y mi hermana. Éramos los tres que nos íbamos a la iglesia los domingos. ¿En la iglesia católica? Católica, sí. Nos mandaban los domingos a hacer nuestro catecismo. Y yo le preguntaba a mamá o a mi papá, o sea, a mis papás, el por qué nos mandan y por qué ellos no iban a la iglesia. Entonces era de que querían que nosotros fuéramos, pero yo nunca los veía ahí. Entonces, conforme iba pasando el tiempo, yo pues les dije, pues no, ya no quiero ir, o sea, si ustedes no van, yo no quiero ir, mis hermanos tampoco. Y fue como ya dejamos de ir a la iglesia. De ahí a una cuadra vive todavía mi tía Dalia. Ella es testigo de Jehová. Habló con mamá sobre que nos quería enseñar pues su religión, un libro muy ilustrativo para nuestra edad, porque pues nos llevamos así muy seguiditos, para nuestra edad, con muchos dibujos, muchos colores, y mi mamá aceptó que todos los domingos nos dieran pues clases. Mi tía nos daba clases. Y esto es, para dar contexto, esto es en México. ¿Tú eres mexicana? Sí, yo soy mexicana, soy de Reynosa, de Tamaulipas. Ahí crecí, ahí nací. Así mi vida empezó con esas pequeñas, pues, de cambio de una religión a otra. No como tal, porque nunca nos adentramos tanto a cierta religión, pero pues teníamos la noción, el conocimiento. Mi tía pues iba todos los domingos a darnos esas clases. Terminamos ese libro, no recuerdo el nombre del libro, pero muy, muy bonito ese libro. Nos hablaba más que nada el que si nosotros nos íbamos por el buen camino, pues teníamos el paraíso, pues muy bonito el paraíso, con pues ríos, frutos, árboles verdes, o sea, todo muy bonito, pues así yo lo entendía de pequeña.
por... ¿Y eso te atrajo a lo que era el catolicismo en aquel momento? Porque... No, ese ya era testigo de Jehová. Mi Exacto, tía no, es... a eso que me refiero. Porque me dices que habías dejado ya de ir a la iglesia porque Sí. tus papás no iban Pues y tú sí, no era mi entendías por qué no pregunta, iban. era mi pregunta, entonces yo dije, pues si ellos no van, pues yo tampoco voy. Y así me les planteé y pues Y entonces respetaron esa... sí respetaron eso, pues a lo mejor en su verdad han de haber dicho, pues la niña tiene razón, porque si los mandamos, porque nosotros no vamos. Entonces en ese inter se acercó mi tía. Sí, exacto. Y entonces ¿Y qué fue pues lo que te ya. trajo de esa enseñanza De esa de... enseñanza me trajo, o sea, ¿O te dio curiosidad? me llenó el de que si yo me portaba bien, había un paraíso muy bonito. Y, el cómo lo hablaba mi tía, yo decía, pues es que sí, sí me gusta, yo voy a tratar de hacer lo mejor posible para estar en ese reino. Pero por cosas del destino, mi tía ya terminamos ese libro, dejó de ir. Desconozco el por qué, solamente cuando íbamos a verla, nos decía que fuéramos no era iglesia, era congregaciones, decía ella, Ajá. que fuéramos, pero pues con cierta edad le decía a mamá y pues mamá no nos llevaba. Pero fue como que sí me gustaba aprender todo eso, pero si no tenía el apoyo de mis papás, mi mamá, de llevarnos a las congregaciones, era como que pues me quedé ahí nada más. Pero en ese momento, ¿te atraía lo que era el modo religioso o simplemente era que había curiosidad sobre saber qué era esto o ir más allá de tú entender qué era lo que te enseñaban? Era tanto el querer más a aprenderlo como la curiosidad. Era siempre buscaba ese, ¿qué más? ¿Qué más yo puedo saber, yo puedo aprender? ¿Qué había dentro de en ese momento el cristianismo que te daba paz o te daba sentido? Pues es que cuando iba en sí a la iglesia, no, nada más era porque me mandaban, no sentía así que yo quisiera ir, la verdad no. Cuando estudié con mi tía sí me sentía una paz, me sentía bien cuando hablaba de Jehová, que me gustaba mucho. Pero por las razones ya dejamos de ir, dejó de ir ella y pues hasta ahí. Luego pasó pues el tiempo, pues crecí, seguí creciendo y me empezó a llamar mucho la atención las alabanzas cristianas. Era de escucharlas y me daba, al momento de que yo escuchaba las alabanzas, yo decía, es que me da paz. No entiendo el por qué, pero me da paz. Yo me la vivía escuchando alabanzas, pues que hablaban de Jesucristo. Hay una alabanza muy bonita que dice cuando se abrió el mar y que pasaron la gente de Israel y luego se cerró para que el faraón pues sufriera pues el castigo divino. Es una alabanza muy bonita. Y de ahí ya brinco a que me casé. me casé y cuando me casé yo tenía algo bien claro. Yo hablé con mi esposo y le dije, mira, a mí desde pequeña me ha pasado esto, de que no siento una paz y siento que algo falta. Entonces yo fui bautizada pues de bebé. Yo no sabía y fui bautizada, pero ni siquiera voy a la iglesia, no sé ni por qué lo hizo mi mamá, o sea, pues cosas de ella, yo dije así. Tú te hacías preguntas, tenías dudas y en ese momento tú no encontrabas la respuesta. Sí, no encontraba
pues respuestas no las encontraba. Tenías un vacío que tú querías llenar. Sí, yo sentía en mi corazón, yo nunca me sentí o me identifiqué como atea, porque yo creía y yo creo que Dios, en aquel entonces yo decía, pues es grande, es poderoso, porque yo veo, o sea, las maravillas. Yo hasta la fecha me vivo maravillando con el cielo. Entonces yo veía el cielo y yo decía, esto tan hermoso, o sea, claro que lo creó un todo, un Dios. Entonces, pues yo estoy segura que hay un Dios, pero no sentía la conexión. ¿Tú leías la Biblia? Sí, me gustan los salmos. Por alguna razón, o sea, los salmos me gustan mucho. Y entonces, ¿cómo llega a esta interacción con el Islam? ¿Cómo llegas a él? Es curioso porque ya para este punto de mi vida yo ya no era que estuviera buscando algo o que sintiera la curiosidad como cuando era más pequeña. Era como que ya estaba neutra. ¿Cómo me acerqué al Islam? Pues es algo chistoso porque llegó mi esposo yo le decían, con el Corán. Pues en ese momento nada más yo vi que llegó con un libro y yo dije, pues bueno, me dijo, mira, aquí tienes a ti que te gusta leer, ahí está para que lo leas. Y yo dije, ¿qué es eso? No, pues ni yo sé. Ya. Lo trajo y ya. Sí, lo trajo y ya, y nada más lo agarró porque sabe que me gusta leer. Entonces dije yo, bueno, vamos a ver qué es esto. Y lo empecé a leer. Y fue algo como que, algo que ya no buscaba yo y es que todavía... No importa, adelante. Sí. Ay. Bueno, es algo que sentía que yo no buscaba y pues ahora que lo comprendo, o sea, Alá me guió a él, porque empecé a leer y todas mis dudas de cuando era pequeña, pues se fueron aclarando en el sentido que yo decía, es que estas palabras son muy claras, no como cuando yo leía la Biblia, que había palabras que ni siquiera entendía, que decía, esto que yo leo es como para que cada quien lo entienda a su modo de ver. Entonces yo empezaba a leer el Corán y muy claro que no necesitaba algún intermedio para yo sentir esa conexión con Dios, con Alá. Esa fue una de las cosas que yo dije, esto es muy bonito, porque yo lo empezaba a leer y leer y leer, pues no supe en cuánto tiempo terminé de leerlo, pero cuando yo terminé, yo dije, es esto lo que quiero, es esto lo que yo buscaba sin saberlo ya. ¿Tú te acuerdas qué fue ese momento, o te acuerdas el momento en que estabas leyendo y tú dijiste, esto de verdad que es lo que quiero? ¿Te acuerdas de eso que estabas leyendo? Es que al momento de leerlo, exactamente eso que yo estaba leyendo, yo puedo decir que fue todo. Porque fue como que yo empecé a leerlo y yo dije, los primeros suras, los primeros capítulos tratan sobre los derechos de la mujer. Yo decía, hace más de 1400 años, ya Dios nos había dicho cómo se tiene que tratar a la mujer, los derechos, cuando en la sociedad que yo pues empecé a ver, eso fue hace 1400 años, y la mujer no tenía derechos de esto, y ya Dios lo estaba dando, era como que fue algo muy claro para mí, de las primeras suras, ya yo sabía que eso
en mi corazón, mi experiencia personal, yo dije, es esto, porque ya daba el que la mujer tenía derechos, el cómo iba a ser tratada, que la mujer pues es la que da vida Y esto a es algo, un más libro seres humanos. que fue escrito hace ya más de 1000 años. Más de 1400 años. Ya la mujer, ya Alá había prescrito derechos. Entonces fue como que dije yo. ¿Qué fue lo más que te atrajo de eso mismo que me estás comentando? Porque hay países que restringen a la mujer que son musulmanes. Pero tú me estás diciendo algo que quizás mucha gente no lo ha visto, no lo entiende. ¿Qué es eso que dice el Corán, que para ti se debe tratar a una mujer y que quizás mucha gente no lo ve porque a la mujer se trata diferente en otros países? Sí, eso yo creo, ya leyéndolo y pues lo sigo leyendo y aprendiendo, es de que ya se separa tanto la religión, que es el Islam, como son, o sea, los países, o sea, es diferente la religión con, ay, la palabra. Eso tiene que ver con la interpretación. Sí, con cada quien interpreta pues diferente el Corán, pero el Corán es muy claro. Lo cita tal cual, la mujer tiene derechos. Es cómo va a ser tratada, que no le pegas no, es que yo me maravillé al leerlo, que los 1400 años atrás la mujer no tenía derecho ni siquiera a opinar con quién se casaba. Y en el Islam ya lo decía. Ya decía que si la mujer no quería casarse, tenía que ser respetada. Sin embargo, hay gente que todavía obliga a sus hijos, o a sus hijas, mejor dicho, a casarse, que ya están arreglados desde pequeños. Y no. Y eso, si uno sigue el Corán, eso no se hace. Te pregunto, ¿qué mitos o ideas equivocadas tenías sobre el Islam antes de estudiarlo? O sea, que antes tú pensabas que había una idea o algo que no era cierto, que se interpretaba diferente a lo que tú ya leíste. Definitivamente no, porque yo sobre el Islam estaba en cero, no sabía nada, ni siquiera, no, ahora sí que no, porque no conocía absolutamente nada del Islam. Pero ahora que sabes, pues debes de poder pensar, sí, habían cosas o hay cosas que la gente piensa que no son como creen, simplemente por no haber leído el Corán. Ah, claro, ya hay muchas personas que piensan que una de las cosas que más he leído, que piensan que la mujer no tiene derechos, cuando la mujer es tratada como una reina en el Islam. Es algo que he leído y que digo, es que están equivocados porque si se dan el tiempo de leer el Corán, viene toda la enseñanza de cómo somos tratadas nosotras. Otra cosa es, lo cita ahí en el Corán, es como nosotros debemos de ser cita la gente del libro. La gente del libro se refiere a judíos, a cristianos. Dirían, no, es que los musulmanes no, bueno, es lo que he leído porque yo no lo veía así. Los musulmanes no respetan las religiones. Claro, en el Corán, al leerlo, nosotros creemos en todos los mensajeros anteriores y creemos en los libros también que fueron revelados, que son los salmos, es la Torah y es el Evangelio. Por ejemplo, si ahora mismo tú siendo una persona que creciste en el cristianismo y te enseñaron que Jesús fue el Salvador, pero ahora es diferente.
es diferente. ¿Quién en es el Jesús sentido- para ti? Para mí es un profeta como lo es el profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones sean con Isa y con Mohammed. Es un profeta que vino a, a darnos el mensaje que solo debemos adorar a un solo Dios. El mensaje del monoteísmo, o sea, un único Dios. Sí, para los católicos es el Espíritu Es Santo, la Jesucristo Trinidad. y Dios, Ajá, exacto, la sí. Santa Trinidad. Es la Santa Trinidad. Y nosotros creemos que no asociarle hijos, no asociar ninguna otra deidad, solo Dios, solo postrarte ante Él. ¿Qué descubriste mientras leías el Corán que te sorprendió o que no esperabas? Que no esperaba, que no fue crucificado Isa, en árabe, Jesús. Ajá. En español, que no fue crucificado, que sí es de un profeta que vino, pero que Alá lo elevó y hizo creer que fue crucificado o... Pues sí, porque nosotros creemos que no fue crucificado, fue elevado y está vivo y va a regresar. Y va a regresar. Sé que te mencioné el hecho de que fue lo que te hizo cambiar del Islam, al Islam, pero cuando decidiste convertirte, ¿qué fue lo que sentiste? Uy, es que cuando fui a tomar mi shahada, porque es de los 5 pilares del Islam, yo empecé más que nada a investigar, a leer. Cuando ya sentí que mi corazón, que era lo correcto, decidí ir a una mezquita y no me pudieron acompañar ni mis hijos ni mi esposo, me fui yo solita, pero yo con toda la intención de hacer mi testimonio, mi shahada. Y lo que sentí fue una paz. Yo en mi vida había pisado una mezquita. ¿Cómo fue ese momento? Fueron varias emociones, porque fue como nerviosismo a no saber qué esperar, pero iba con toda la intención de realizar mi shahada, mi testimonio de fe. Tenía un propósito. Iba con ese propósito bien firme, de mostrarme ante mis hermanas, mis hermanos musulmanes y dar mi testimonio de fe. ¿Cómo te recibieron ese día que fuiste? Ese momento fue hermoso, porque yo no esperaba ese recibimiento. Es algo muy bonito, porque el no conocerme, el yo explicarles que iba a ser mi shahada, me dijeron, oye, pero es que vienes tú muy preparada, ya sabes, hasta sabes, porque lo dije en árabe. Entonces ya le expliqué que tenía ya tiempo estudiándolo y que sabía que tenía que dar mi testimonio de fe. Me trataron de una manera muy, muy amables, muy comprensivos. Fue muy bonito ese momento. ¿Cómo cambió tu relación interna? Mi relación interna cambió de muchas maneras. Tanto ahora tengo un enfoque más a ser más disciplinada en todo lo que hago. Creo que era una persona que decía, sí, lo voy a hacer, o mañana, y con ese cambio me ha enseñado a ser muy disciplinada. En algo que quiero hacer, es como lo voy a lograr llevando un proceso, ser disciplinada. ¿Tuviste
¿Miedo o sentiste alivio en ese momento? Alivio. Alivio y una paz que Que no había sentido antes. nunca había sentido yo esa paz. Mira, y hablando, ya que me estabas hablando de la disciplina, estamos en el mes de Ramadán. Sí. Entonces, Correcto. ¿cómo es tu vida en este mes? En este mes es un mes que me acerca a nuestro Creador, que me acerca a Alá de una manera de estar en el recuerdo de Él constante. En el no solamente es me abstengo de beber y de comer. No solo es eso, yo creo eso es muy superficial. Creo que nos centramos más en cuidar nuestros ojos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que decimos. El llegar al mes de Ramadán es una gran bendición porque llego y veo hacia atrás qué es lo que vengo haciendo mal y qué es lo que quiero para el futuro, qué es lo que quiero cambiar, en qué puedo mejorar. Es un mes muy bendito porque me pone como que un stop a mi vida y es ver qué es lo que sigue, qué es lo que yo quiero para mi vida. Es tu reflexionar. Sí. ¿Tú te levantas a qué hora y a qué hora comes? Y, o sea, ¿cómo se mueve tu vida en relación al mes? Mi vida se mueve, pues tengo que levantarme antes de la primera oración, que es Al-Fajr. Me tengo que levantar alrededor de las 4:30 para comer algo, hacer el suhur, que es la comida antes que va a preparar a mi cuerpo para el ayuno. Sostener el cuerpo. Sí. Entonces, luego después de eso hago mi vudú, es la ablución donde me purifico, me limpio y hago mi salat. Ya después de eso es un constante recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala, el recordarlo, el leer el Corán, el hacer cosas buenas, el tratar de dar caridad, aunque no se trata de que, ay, lo que me sobre lo voy a dar. No, aunque no tengas lo que tú más quieres, eso dalo. Es el... Poner a otra persona por encima de ti mismo. Sí. El hacer el bien sin mirar a quién. Digo, yo soy de las personas que pienso que quizás yo no soy la persona más religiosa del mundo, pero pienso que yo no tengo que hacerle daño a nadie. O sea, mi vida se rige en el que yo no le voy a hacer daño a nadie, no tengo por qué hacerle daño a nadie y respeto mucho a las personas. Sí. Pero yo pienso a veces que, por ejemplo, hay mucha gente que utiliza la religión para hacer cosas malas. Y yo no tengo que utilizar la religión para hacer... Yo pienso que uno tiene que ser bueno, siempre. Sí. Porque si todo el mundo fuese bueno, no hubiesen crímenes, no hubiesen muertes, no hubiesen muchas cosas. ¿Qué tú piensas de esa gente que si quieres me la contestas, si no, no me la contestas, que utilizan la religión, que mucha gente habla de los musulmanes, por ejemplo, por los ataques que han habido y cosas malas que han ocurrido y todo se lo achacan a la religión? ¿Qué piensas de ese tipo de cosas? Sí, pienso que están erróneamente equivocados. Eso no es lo que representa la religión. El Islam no representa jamás guerras, no representa disturbios, el hacerle daño a las personas, eso no lo representa. El Islam es paz, es respeto, se basa en mucho respeto. Entonces, eso simple y sencillamente no representa nada el Islam. Una curiosidad que uno siempre tiene. Tú eres de México y obviamente en todo el mundo siempre hay gente de diferentes religiones. Pero ¿cuándo, en qué momento, ya cuando haces te conviertes
empieza a cambiar tu atuendo. ¿Cómo te Ok. sentiste en aquel momento? En ese momento me sentí, pues bueno, te cuento un poquito antes. Cuando yo, antes de ir a la mezquita a hacer mi shahada, estando en casa haciendo, porque ya hacía mis oraciones, mi salat, hablé con Dios. Le dije, cuando yo me acerque a la mezquita, cuando tú guíame, cuando sea el momento, voy a ir a la mezquita y cuando yo vaya a la mezquita voy a ponerme el hijab y no me lo voy a quitar porque en el Corán nos dice que debemos de ser modestas al vestir, tapar nuestro cabello, nuestro pecho y al vestir en sí que seamos modestas. Entonces, hablando con él, le dije, cuando yo me acerque a una mezquita, yo me voy a poner el hijab. Y ayúdame a mantenerlo así, porque pues en estos tiempos es como que nadie se quiere tapar. Entonces, al momento de irme a la mezquita, me sentí, sí, muy diferente. Hasta como que hubo un momento en que me sentía, ay, soy otra persona al verme yo al espejo. Yo decía, no es que parezca otra persona, pero en mi interior era un regocijo de paz, de serenidad, que no me importó el salir diferente, no, sentí que eso ya fue como que no me importó lo que dijeran las demás personas, no, yo en mí me sentía bien, me siento bien. Mira, y vamos a hablar un poquito porque de tu familia, o sea, cómo tu familia lo vio, te cambiaste del cristianismo al Islam, pero, pero escuchando a tu esposo un poquito antes atrás, él te apoyó en todo momento, él fue el mismo que te trajo el Corán, Sí. y ha habido un apoyo de él, pero de él sí lo escuché. Cuéntame un poquito de eso, pero también cómo fue tu familia, tus familiares, tu papá, tu mamá. Pues, Cuéntame primero de tu esposo. ok. Bueno, desde el momento que me trajo el Corán o No, bueno, desde que ya, ya me puse de el que tú decidiste convertirte, cambia tu atuendo. Ya sé que él sí te apoyó, pero cuéntame un poquito sobre eso, porque tú me puedes decir, Sí, sí, sí. abundar sobre eso. Ok. Bueno, cuando yo decidí convertirme al Islam, eh, del, lo sentí un apoyo tanto cuando yo me acerqué a la mezquita como por parte de mi esposo. El que él, cuando yo salí con el hijab, me dijo, es que tú no debes de sentirte mal ni diferente, o sea, yo te apoyo, somos un matrimonio y aunque él aún no acepta aún el Islam, pero cada quien tiene sus tiempos y todas las personas somos diferentes. De cierto modo nos llega algo en el corazón, con lo que yo sentí cuando me convertí. Él me apoyó y me apoya en todo momento. Por parte de mi ¿Familiares? familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, lo ven bien, me dice, pues mientras tú sientas paz en tu corazón, nosotros no nos oponemos a nada de eso. Y al contrario, yo les digo, les mando como que muchos pro, muchos contra de lo que a mí personalmente me ha pasado, cómo ha influido el Islam en mí sobre la disciplina, la buena alimentación, pues desde levantarse temprano, son muchas cosas que ven ese lado bueno y me apoyan, sí. ¿Hubo algo que se te hizo difícil al cambiar o socialmente, algo que tú dijiste, esto es difícil? Sí, difícil el idioma.
el idioma en árabe, que aún pues no lo domino, pero se nos incita mucho para que no se, porque es un libro que fue ya escrito hace más de 1400 años, entonces como para que no se malinterprete, se trata que sea en el mismo idioma que fue escrito, que lo sigamos nosotros recitando. Entonces, eso es, yo creo, lo más difícil. Todo lo demás en mi corazón Sí, pero se sentía... yo creo que te refieres al hecho de que, por ejemplo, en la Biblia, como lo han traducido a muchos idiomas, a veces Sí. la traducción se pierde o no dice lo mismo. Y ellos quieren Ujú. mantener Sí. a que la persona lea lo que Lea lo originalmente que se escribió. original, sí, sí, entonces es eso, yo creo, nada más el idioma. ¿Y piensas que socialmente la gente te mira diferente ahora o no? Hay casos que siento que porque porto el hijab y visto modestamente, sí me ve diferente a como me veía. Por decir, voy regularmente al gimnasio 4 o 5 veces a la semana y sí como que fue... unas compañeras que tengo fue de que, oye, pero ¿qué te pasa? O sea, decir que yo, bueno, pues no está en mí el explicarles abiertamente, pero sí, no, pues es que debo de vestir modestamente y en el Corán dice que debo de ser modesta y voy a utilizar el hijab. ¿Qué te ayudó a mantenerte en la decisión, mantenerte firme ante la decisión que tomaste? Sí, aún eso espero, inshallah, que sea así toda mi vida, pero es la fe ¿Qué practicas en el Islam que te ha transformado más? que me ha transformado más. Ay, tendría que elegir una, digo todas. Pero ¿cómo Es entonces tu rutina cambió? sí, Y tu forma de ver el mundo también me imagino que cambió. sí, cambió de ver todo, el, el sentirme más conectada con eso que ya no buscaba y que me encontró, es esa espiritualidad. Cambió tu relación con Dios. Sí, de toda la manera, porque cambió mi relación con Dios, con el todo, con el Creador, y quiera o no, cambió mi vida. Cambió mi vida en el sentido de, de ver a las personas, al mundo, de darme cuenta que, que hay mucha maldad, pero también hay mucha bondad. Hay cosas buenas. Yo diría que hay más buenos que malos. Sí. ¿Qué le dirías a alguien que está quizás en ese Y momento de conversión, independientemente de la religión que sea? O sea, sí, porque hay gente que se convierte del Islam al catolicismo, o al sí, cristianismo, o al o al revés, sí. judaísmo, lo que sea. Pero, ¿qué le dirías a una persona que está en ese proceso de conversión espiritual? Le diría que lea, que investigue, que no se quede con ese sentimiento de sentir hacia dónde voy. No, que investigue, que lea y entre tanto leer va a encontrar lo que busca, lo que su corazón anhela. Elsa, algo, yo sé que tú hiciste tus anotaciones, pero hay algo que tú quieras decir que no me hayas dicho. Que ahí se queden, pero claro, les inculco eso no tiene nada que ver con alguna religión, sino que les inculco el que sean buenas personas, que no le hagan mal a nadie, que vean el mundo, que siempre respeten cualquier cosa, desde la criaturita más mínima, porque todo viene de un Dios. Y eso nos da pie para terminar aquí con esas bellas palabras que acabas de decirnos. Gracias, Elsa, por estar con nosotros No, aquí muchas en gracias. Fuera del Nido.
Y ustedes, gente, ven que esto es, si miramos en retrospectiva, una persona que tuvo mucha curiosidad y al tener mucha curiosidad leyó y tratando de aclarar sus dudas cambia de cristianismo al islam y ve la vida de otra manera y sin embargo piensa que hay que hacer el bien y le enseña a sus propios hijos, a pesar de que no tiene nada que ver con la religión, a que cuando sean grandes sean personas de bien y que en su vida ahora crezcan siendo buenas personas sin hacer el mal. Los dejo aquí con esta. Miren las cosas como son. No miremos las cosas mucho más allá. Ella ha expresado lo que ella siente y cómo se sintió. Así que hasta aquí los dejo y vayan con Dios. Acuérdense de suscribirse, darle a la campanita. No nos deje aquí solito. Dele ahí a la campanita. Síganos. Hasta la próxima. Gracias.